Vamos a pasar en este ejercicio de mantener la memoria, vamos a pasar nuestra siguiente entrevista, porque en Yucatán, mañana, creo que es hoy o mañana, ahorita lo vamos a tener en claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute un tema que es muy relevante. El Congreso de Yucatán ha decidido votar una iniciativa de ley para que se autorice el matrimonio igualitario en Yucatán, hacerlo de forma secreta, lo cual contraviene la misma legislación, la normatividad interna del Congreso de Yucatán, y que de una u otra forma puede sentar un precedente peligroso para el resto de los congresos en México. Para eso le quiero agradecer a Miguel Anguas, que es abogado de la organización Indignación, que esté con nosotros, y a César Briceño, que forma parte del colectivo por la protección para todas las familias. Bienvenidos a Momentum. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Alberto. Qué gusto estar aquí de nuevo. Mucho gusto. Hola, Alberto. Buenos días. Gracias por el espacio. Muchos saludos. Al contrario, gracias por acompañarnos en Momentum. Cuéntenos, abogado, ¿qué es lo que se va a discutir en la Suprema Corte? ¿Es hoy o es mañana? No me quedó claro. Claro, la sesión es el día de mañana, aproximadamente a las 12 del día está programada la sesión en la Suprema Corte sobre los dos casos en contra del Congreso por las votaciones secretas efectuadas el 19 de julio del 2019. Bueno, en una ocasión anterior yo había venido a platicar con ustedes sobre una sesión que se iba a dar hace unas semanas. Esta sesión se pospuso, o sea, se volvió a listar dentro de la primera sala de la Suprema Corte y pues había cierta incertidumbre de por qué se habrá pospuesto, qué habrá pasado y pues ahora ya sabemos por qué, ¿no? Ahorita las listas de la Suprema Corte indican que ya no solo se va a discutir uno de los amparos, sino los dos que se presentaron en el año 2019. Y dentro de estos mismos proyectos, como bien menciona, se hace el análisis de violaciones a derechos como a la transparencia legislativa, la participación política por la votación que se hizo de forma secreta en el Congreso. En uno de los proyectos que está a cargo del ministro Ortiz Mena, señalan que efectivamente se había pospuesto la sesión del amparo anterior porque querían discutir los dos juicios en una misma sesión para que no se contradigan entre sí o para que no haya alguna especie de controversia entre las dos sesiones o los dos resultados en el amparo. Entonces dicen, vamos a resolverlo el mismo día. Los dos proyectos de sentencia proponen los mismos argumentos para declarar violados los derechos humanos de las víctimas que son las que firmaron los amparos y pues se va a sesionar el día de mañana. Y ya básicamente es eso, Alberto. Gracias, Miguel. César, ¿por qué es importante este tema? Si le puedes explicar a la audiencia de qué se trata, ¿por qué es importante que la Suprema Corte tome su decisión mañana? Bueno, como ya sabemos, estas votaciones secretas contravinieron los propios reglamentos del Congreso de Yucatán y aparte fueron maquiladas de una manera casi de complot, ¿no? Por las bancadas del PRI y el PAN en el Estado, por Víctor Cervera, del PRI, y Rosa Adriana Díaz Lizamas del PAN. Entre ellos dos, pues tenían ya la mayoría del Congreso entre esos dos partidos y acordaron que las votaciones se hicieran de manera secreta. Y, bueno, eso desembocó en que el presidente de la Cámara, de la mesa de la Cámara de Diputados de Yucatán, Enrique Castillo Ruz, impusiera estas votaciones secretas, ¿no? Esto pues, para empezar, aparte de que es ilegal, pone a la sociedad en vulnerabilidad, ¿no? Estas votaciones secretas podrían usarse en otras ocasiones para aprobar presupuestos, para cambiar, aparte es una reforma constitucional, ¿no? O sea, esto podría tener implicaciones gravísimas en un futuro. Y esa es la razón por la que el fallo de la Suprema Corte no es de importancia nada más para el tema del matrimonio igualitario o para la comunidad LGBT, sino es de importancia para toda la sociedad en general,
y esto marcaría un precedente a nivel federal. O sea, tampoco es un tema que nada más le competa a los yucatecos y a las yucatecas, sino a toda la República, ¿no? Marcaría un precedente. Miguel, vamos a regresar un poco para tratar de también entender cuál es el fondo del asunto. Se presentaron amparos por la forma como se votó en el Congreso una iniciativa de ley que se decidió hacerlo de forma secreta con todos los asegúnes, con todas las implicaciones que eso tiene, puesto que facilita a los diputados el que no puedan ser sujetos de algún señalamiento por haber votado en contra. Y es justamente lo que quiero que nos recuerdes, Miguel, si nos haces favor, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue la iniciativa que votaron en secreto en el Congreso de Yucatán y qué era lo que se buscaba con ella? Claro, Alberto. Pues la iniciativa que se discutió en 2019, que es como el objeto de la litis de estas demandas y demás, es la que proponía reformar la Constitución de Yucatán para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad. Hubo un antecedente al 19 de julio, que fue el 10 de abril de ese mismo año, donde se había votado, y ahí fue la primera vez que se impuso este método de votación sobre el mismo dictamen para reconocer el matrimonio igualitario. La ciudadanía ya harta, pues, fue a manifestarse, fue a protestar el 19 de julio, que fue la segunda votación en ese mismo año, exigiendo pues, que sea una votación abierta, porque querían saber cómo los diputados y diputadas pues están representando a la ciudadanía, ¿no? O sea, si yo voté por un diputado o una diputada, pues evidentemente es porque, no sé, considero que representa mis ideales, representa pues lo que yo consideraría que debería decidir en el Congreso del Estado, entonces mínimo pues hazme saber qué decisiones estoy tomando, ¿no? Entonces el hecho de que hayan votado de manera secreta pues impide a la ciudadanía saber de qué manera se está viendo representada en este recinto legislativo, en estos curules de cada diputado y diputada. Salvo excepciones, ¿no? De diputadas, de uno que otro diputado que le tomaban fotografía y hacían público el sentido de su voto, pero por ahí hay un margen del número de votos a favor y en contra que no cuadran. Unos dicen que votaron a favor, otros dicen que también, y los números no cuadran, ¿no? Entonces esto hace confusión en toda la ciudadanía yucateca. Y pues esto implica pues serias violaciones al derecho a la participación política, porque por ejemplo en las elecciones pasadas, si de repente había algún diputado que se quería reelegir o que se quería adoptar otro puesto de gobierno, si lo van a mover de partido, pues no sabe si, bueno, voy a votar otra vez por qué voy a hacer en el futuro, esta bancada de X partido me representa, no. Entonces, como que eso genera este tipo de consecuencias, ¿no? No saber qué decisión tomar en este tipo de procesos de elección popular. Y otra cosa es que, pues, digo, son funcionarios y funcionarias públicas y su función principal es la de ser siempre transparentes. O sea, este tipo de decisiones en reformas constitucionales, pues no puede ser posible que las estén votando de manera secreta. O sea, como temiendo al escrutinio público, temiendo a la crítica social de las personas que viven en Yucatán y que quieren saber de qué manera se tomó la decisión. Y pues en ese sentido, pues las organizaciones, Indignación, el Colectivo por la Protección de Traducciones de Yucatán, UNACE y Artículo 19, en conjunto con otras personas que en lo individual firmaron, pues presentan estas demandas de amparo, exigiendo pues estas violaciones a estos derechos humanos. El día de mañana se discuten 2 amparos, porque uno de ellos es firmado por las organizaciones civiles y el otro es firmado por las personas que son de la comunidad LGBT y sus familiares. Entonces, como que tienen una lógica diferente, pero los dos tienden a reclamar esta votación que se hizo de forma secreta. Y ya, pues básicamente pues es eso de lo que se tratan las sesiones del día de mañana y pues esperemos que se logre un resultado favorable. César, en el fondo de uno de los temas pues, que están en la discusión y en el que motivaron este par de amparos es el temor de los legisladores a ser identificados en su voto como los que apoyaron una iniciativa como es la que establecería como legal, como permitido, el matrimonio homoparental. Esa es la impresión que me queda a mí y por eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es el ánimo en Yucatán para que progrese una iniciativa de esta naturaleza? Puede haber, como señala Miguel,
el tema de una concepción personal de los legisladores sobre su propia forma de ver y entender el mundo. Pero debe haber también algún otro elemento que les haga tomar decisiones de esa naturaleza más allá de esto. ¿Hay un buen ánimo para que progrese una iniciativa de esta naturaleza en Yucatán, César? Bueno, independientemente de que los temas, es un tema de derechos humanos y los temas de derechos humanos no necesitan el consenso de nadie simplemente se tienen que reconocer y otorgar. Esta falacia que existe de que Yucatán es un estado conservador está totalmente desmentida. Sí es cierto que estos diputados que decidieron hacer las votaciones de manera secreta responden a grupos de interés y conservadores, ¿no? Y es de ellos de quienes quieren defender, ¿no? El problema aquí es este. Los diputados de quienes se querían esconder eran de la sociedad, no de estos grupos de interés. Porque si ellos estuvieran seguros de que votar en contra del matrimonio igualitario era la opinión, lo que la mayoría de los yucatecos quisiera, no lo hubieran hecho en secreto, lo hubieran hecho públicamente, porque quiere decir que tienen el mandato del pueblo para violar estos derechos y para negarse a reconocerlos, ¿no? Desde el 2000, y te digo que esto es una falacia, lo del conservadurismo en Yucatán, porque tenemos datos de CONAPRED desde el 2017 en los que aparece que en Yucatán el 63% de los yucatecos están a favor del matrimonio igualitario. Y estos datos son de 2017. En estos últimos 2 años en los que hemos estado en estos temas, la opinión pública se ha tornado al otro lado y lo vimos en las manifestaciones sociales y en todos lados, ¿no? O sea, el número actual debe ser muchísimo más amplio. Y estos números se van muchísimo más arriba si se habla de la capital de Yucatán, que es Mérida. Según encuestas de 2018, se tiene que un 89% de los meridanos está a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Y estos números se van todavía muchísimo más arriba si los segmentamos por edades, ¿no? Por ejemplo, 9 de cada 10 jóvenes adultos está a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Esto es altísimo, y 6 de cada 10 adultos mayores igual está a favor del matrimonio igualitario en la ciudad de Mérida. Esto nos indica que la necesidad de votar en contra de los derechos de la comunidad LGBT en secreto respondía a esconderse de la sociedad, ¿no? Porque obviamente ellos ya no nos están representando intereses de grupos de poder, ¿no? Entonces, mañana es la discusión, en el debate en la Suprema Corte de Justicia, Miguel. ¿Se tiene que definir mañana mismo o hay posibilidades de que los ministros decidan tomarse más tiempo para revisarlo? ¿Cuál será como la mecánica que ustedes esperan ocurra mañana? Claro, pues como mencionas, no es seguro, o sea, no es totalmente seguro que se vaya a sesionar mañana. Sí está listado para mañana y sí se va a poner sobre la mesa, pero pues como mencionas, Alberto, pues es posible que de repente haya un ministro diga, no sabes qué, esto lo veo raro, esto quizá hay que componerlo y lo pospongan para otras 2 semanas. Pero también como vemos el panorama, o sea, que igual ya hay este cambio de transición de legislatura, que va a haber todos estos cambios como políticos dentro de la escena, ¿no? De este caso en particular, pues quizá y eso incentive a que ya se resuelva el caso previo, pues por ejemplo al 1 de septiembre que va a ser la transición del Congreso de Yucatán. Además de que pues se había pospuesto la primera vez por una cuestión de coordinación, ¿no? De los 2 amparos, que no solo se discuta uno, sino que se vayan a resolver los 2 en la misma sesión. Entonces es muy probable que sí se vaya a definir el día de mañana. Y pues lo que esperamos pues es eso. Y también es interesante porque bueno, igual ahí César va a abundar sobre ello, pero
en estos días el Congreso le ha echado como que un poquito de rapidez al tema de matrimonio igualitario por esta nueva iniciativa que discutieron en la Comisión de Puntos Constitucionales el día de ayer. Entonces, como que por ahí igual sería un mensaje importante de la Suprema Corte definir la votación de 2019 si se hizo de forma ilegal o inconstitucional al violar estos derechos que ya mencionamos, previo a esta sesión que quiere hacer el Congreso, ¿no? Como de una forma para madrugar a la Suprema Corte con esta decisión que va a tomar el día de mañana. Platícanos, César, ¿de qué se trata? Perdón, termina Miguel y ahorita nos cuenta César. No, sí. No, adelante. Lo que pasa es que el día de ayer la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, conformado por cierto número de legisladores y legisladoras, pues discutieron un dictamen, una iniciativa a cargo de dos diputadas, de Mili Romero y Silvia López, que también proponen la reforma al artículo 94 de la Constitución de Yucatán. Esto fue de un momento para otro, y justo en la semana que se va a discutir el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aprobó por unanimidad el día de ayer y se esperaría por ahí, pues hay ciertas voces, ¿no? De que en esta semana podría discutirse en pleno del Congreso. Entonces, pues ese es un tema que está ahorita sobre la mesa bajo este escenario que va a ser la discusión en la Suprema Corte sobre estos amparos contra la votación, las dos votaciones que hubieron en el 2019. Y ya digo, sobre el tema igual César podría abundar un poquito más sobre ello porque él igual está ahí. Sí, por favor, César, cuéntanos. Bueno, pues básicamente es lo que menciona Miguel, ¿no? El día de ayer se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que antes de que termine la semana se retome esta iniciativa en el Pleno del Congreso. Lo que sería interesante, como menciona Miguel, es ver cómo se va a votar, porque esta sería la tercera vez que se vota en el Pleno. Y bueno, aquí lo que se está pidiendo es que se vote de manera abierta, ¿no? Que es justo lo que va a resolver la Suprema Corte el día de mañana, o esperamos que resuelva la Suprema Corte el día de mañana. Entonces, pues obviamente hay una prisa, un apuro por el Congreso de lavarse un poco, preparar un poco el camino antes de esta sentencia para pues no quedar tan mal parados históricamente, porque actualmente en Yucatán a esta legislatura, la legislatura que está saliendo, bueno, pues se le conoce como la legislatura antiderechos, la legislatura de la ilegalidad y de la no transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que están tratando en los últimos minutos de su legislatura, pues mejorar un poco su imagen para que esto no les cargue el resto de sus carreras políticas, los que aspiren a puestos, ¿no? en un futuro. O sea, para entenderlo, ellos están tratando de volver a votar esta iniciativa que en su momento votaron en secreto. Ahora lo harían de forma abierta, aunque el resultado puede ser el mismo, aunque lo hagan abierto o cerrado. ¿Es eso? ¿Estoy entendiendo bien, Miguel? Sí, efectivamente. El dictamen que se va a discutir, quizá en esta semana, quizá en otro momento, es otro dictamen diferente al del 2019, ¿no? El del 2019 era una iniciativa propuesta por el entonces gobernador Zapata Bello. En esta ocasión, como para meter el tema en la agenda previo a esta transición de esta legislatura, pues fueron las diputadas Mili Romero y Silvia López quienes la promovieron, ¿no? Entonces, son dos iniciativas diferentes que se van a discutir, pero que proponen básicamente lo mismo. Y como bien mencionas, pues la exigencia ahorita es que, bueno, que lo hagan de manera abierta, o sea, porque ya vieron que se aproxima esta sesión de la Suprema, pero además que la ciudadanía está muy descontenta con esa decisión de haber votado en secreto, y que más que beneficiarles les está perjudicando políticamente, ¿no? En su carrera política, como menciona César. Entonces se espera que sea de manera abierta, pero también es cierto que eso no implica que la decisión vaya a modificarse, o sea, pueden por ahí de repente volver a votar en contra de la iniciativa, los votos pueden cambiar de un momento para otro. Entonces, pues estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar en el Congreso en esta ocasión. Pues sí, porque finalmente al final del día lo que se esperaría es que se votara en favor, que el matrimonio homoparental sea permitido en Yucatán, más allá de que se vote de manera abierta. Es importante que se haga así. Y por eso es que está el tema en la Suprema Corte de Justicia. No sé si, César, para finalizar esta conversación que les agradezco, no sé si el ánimo de los diputados sea que
distinto, si hayan cambiado de opinión en estos últimos 2 años. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que como organizaciones civiles están planteando para impulsar este tema, César? Bueno, de hecho los pasos se comenzaron a tomar desde 2019, ¿no? En caso de, como mencionas, la votación, esta última votación resulte que se hace de manera abierta, pero vuelven a votar en contra, o que el fallo de la Suprema Corte sea que se repitan las votaciones que se llevaron a cabo en 2009 y se repitan de manera abierta igual, pero el resultado sea en contra, pues ya como organizaciones, tanto el Colectivo por la Protección de Todas las Familias, como Indignación, como UNACE, como Artículo 19, tenemos otra demanda en la Suprema Corte a la espera de resolución en el Pleno, ¿no? Y esta es la demanda que viene de fondo, donde declararía inconstitucional votar en contra de un derecho como el matrimonio, ¿no? Entonces, eso sería esperar. Estamos ya a la espera, podría ser en los próximos meses. Ya no sé si le tocaría esta misma legislatura, pero definitivamente esperamos que sea antes de que acabe el año, ¿no? Vale, pues entonces queda todavía un camino por avanzar en ese sentido. Pues Miguel Anguas, abogado de la organización Indignación, y César Briceño del Colectivo por la Protección para Todas las Familias, muchas gracias por estos datos que nos aportan en Momentum y estaremos pendientes a ver cómo se mueve, cómo evoluciona la sesión de mañana en la Suprema Corte. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Alberto. Un gusto de nuevo. Igualmente, cuídense mucho y no olviden ir a la nevería Colón, la de naranja me tiene ahora sí que entrampado para seguir con el tema del chat. Muy rica la nieve. Gracias.